historia llena de eventos importantes que se remonta a la época precolombina, donde civilizaciones indígenas como los muiscas y los taironas ya habitaban el territorio. En 1499, el explorador español Alonso de Ojeda llegó a la región. En este periodo, Colombia pasó a formar parte del virreinato. En 1810 comenzó el proceso de independencia con España y en 1819 se creó la Gran Colombia dirigida por Simón Bolívar. En 1831 se estableció la República de la Nueva Granada, que se convirtió en Colombia en 1858. En ese orden de ideas, desde la presencia de los muiscas y los taironas en el país y la conquista de los españoles en la región, el territorio colombiano ha vivido diferentes situaciones como el conflicto armado, los cuales han originado diferentes acontecimientos como las migraciones internas. Durante este podcast vamos a escuchar algunos relatos de algunos personajes a los cuales se les protegerá su identidad. Mi nombre es Lina Joana Díaz y junto al licenciado en formación Luis Daniel Yepes hablaremos sobre territorio, territorialidad, migraciones internas y externas y el conflicto armado presente en el país. Muy bien, compañera, iniciaremos hablando de dos conceptos que han tenido grandes debates como lo son territorio y territorialidad. Desde el punto de vista de las ciencias sociales se pueden definir los conceptos de territorio y territorialidad de la siguiente manera. Por un lado, territorio se refiere al espacio físico que está delimitado y controlado por un grupo social, ya sea una nación, una comunidad o cualquier otra entidad social. Este concepto incluye tanto la extensión geográfica concreta como las fronteras políticas, económicas y sociales que la definen. Para Rodríguez 2011, el concepto de territorio en el marco de las ciencias sociales ha promovido la dinamización de su construcción teórica y práctica a partir de los análisis de la interrelación de los factores biofísicos y humanos culturales. En ese sentido, el territorio es estudiado en términos de su uso, apropiación y significado para los grupos humanos que lo ocupan. Además, se analiza su relación con la identidad, el poder y la organización social. Por otro lado, la territorialidad se refiere al comportamiento y las prácticas de un grupo humano en relación con su territorio. Esto incluye la defensa, el control y la apropiación simbólica o material del espacio. En las ciencias sociales se estudia cómo los seres humanos establecen vínculos en el territorio, cómo lo marcan como propio, cómo se relaciona con otros grupos en términos de territorio y cómo estas dinámicas influyen en la organización social y en las relaciones de poder. Ahora vamos a escuchar un testimonio de un líder y profesor, el licenciado en Ciencias Sociales Juan Manuel Gómez, quien además es magíster en pedagogía. Nos va a dar un bosquejo general de cómo ellos desde su etnia conciben estos conceptos y cómo ha sido las dinámicas que se dan en el territorio propio. El territorio es de la gran nación guayú, ha sido la península de La Guajira desde hace más de un milenio y es un asunto muy importante para la sociedad guayú. El territorio representa un espacio sin fronteras donde confluyen los diferentes linajes y clanes que hacen parte de la sociedad guayú. En la península de La Guajira existen más de 1.600 comunidades distribuidas a lo ancho y largo del territorio del departamento. Cada comunidad pertenece a un clan materno. La territorialidad se establece a partir de ciertos puntos importantes como son los cementerios, que vendrían siendo como las escrituras del territorio. Además del cementerio también están otros elementos que determinan el sentido de pertenencia al territorio, como son las lagunas y las huertas. La gran nación guayú siempre ha enfrentado diversos problemas que afectan su derecho al territorio. Desde cuando llegaron los españoles a la península en el año 1499 hasta el día de hoy con la llegada de las multinacionales al territorio del departamento de La Guajira. Entonces, esa siempre ha sido una característica de la resistencia que ha ofrecido el pueblo guayú a factores externos que amenazan su soberanía, desde los españoles, pasando por la creación de los estados nacionales, ¿no? En este caso la República de Colombia y la República de Venezuela, que se dividieron el espacio geográfico de los guayú. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los clanes guayú de una
uno y otro país se relacionen de manera armónica. Entonces, a pesar de la división política entre estos dos países, la gran nación guayú se ha mantenido fuerte y aún sigue luchando. Ya cuando los estados nacionales lograron, digamos, asimilar al guayú a sus sociedades nacionales, siguieron manteniéndose fuertes. La sociedad guayú adoptando elementos de la cultura, pero conservando ciertos rasgos importantes. El último factor o la última amenaza ha sido la llegada de las multinacionales, en este caso Cerrejón, que supuso un impacto negativo a la economía, a la cultura y la sociedad guayú, porque hubo desplazamientos, se dividió el territorio a través de una vía férrea, se desplazaron varias comunidades, también ha afectado a varias comunidades o individuos que se han enfermado mucho a raíz de los problemas respiratorios que genera la explotación del carbón. Entonces ha tenido un impacto negativo y en esa parte de las multinacionales que han afectado el derecho a la tierra. Muy bien, profesor, muchas gracias. En resumen, el concepto de territorio se enfoca en el espacio físico controlado por un grupo social, mientras que la territorialidad se centra en las prácticas y comportamientos relacionados con la ocupación y el uso de este espacio. Teniendo en cuenta la definición de los anteriores conceptos de territorio y territorialidad, en Colombia se han dado diferentes fenómenos sociales como lo son las migraciones, tanto internas como externas, que vienen a ser parte de la territorialidad. Para ello vamos a definir un poco sobre el concepto de migración. La migración se refiere al desplazamiento de personas de un lugar a otro, ya sea dentro de un país o entre países. Este movimiento puede ser temporal o permanente y puede estar motivado por una variedad de factores como económicos, sociales, políticos o ambientales. Colombia ha experimentado tanto migración interna como externa. Cuéntenos, Luis, ¿qué nos puede decir sobre las migraciones? Muy bien, así como lo has mencionado, básicamente se han manifestado de dos maneras. La migración interna, por un lado, ocurre cuando las personas se desplazan dentro de las fronteras de un territorio, cambiando su lugar de residencia de una región a otra. Este fenómeno puede estar impulsado por la búsqueda de empleo, mejores condiciones de vida, educación u otros factores. Por ejemplo, en Colombia la migración interna ha sido influenciada por conflictos armados, desastres naturales y desigualdades regionales, con desplazamientos significativos desde zonas rurales hacia áreas urbanas. En mi caso, pues yo soy oriundo del municipio de San Juan de Pomuceno y me vi en la necesidad de poder cambiar de lugar de residencia debido a la poca oferta laboral que había en mi municipio natal. Me desplacé hasta este lugar buscando mejores oportunidades y pues gracias a Dios pues ya he podido encontrar un buen trabajo y pues eso es un ejemplo claro de cómo se ha dado la migración interna, porque me vi obligado a cambiar de región. Por otro lado, la migración externa, también conocida como migración internacional, implica el movimiento de personas de un país a otro. Puede estar motivada por las mismas oportunidades, los mismos motivos, que son oportunidades laborales, reunificación familiar, estudios, asilo o refugio, entre otros motivos. En cuanto a esta migración, Colombia ha sido tanto un país de origen como de destino de migrantes, con flujos hacia y desde países vecinos y más allá. A continuación vamos a escuchar el relato de algunos miembros de familias venezolanas, quienes nos cuentan su experiencia de migración en nuestro territorio. Hace 4 meses, ya casi 4 meses, con mi esposa, caminando y en cola. Acá le dicen aventón, ¿no? Yo llegué hace 7 meses ya. Salí hace 8 meses, hace 9 meses de Venezuela. Tengo 3 meses y llegué de cola. Dejamos nuestros hijos. Tengo uno de 15, uno de 3 años y uno de 17. Mi familia, yo tengo mi esposa y tengo 2 niñas. Tengo una gemela muy hermosa, le doy gracias a Dios por ella. Y bueno, aquí estoy luchando por ella. Dejé lo que es mi mamá, mi abuela, mis tíos, mis primos. Les digo yo, mis ahijados. Eso fue la familia que yo dejé acá en Venezuela. Dejé todo, mi familia, todo. Mi papá, mis hermanos, mis tíos, todo. Lo único que me puede traer fue mi bebé, de 2 añitos, y con todo esto mi bebé me lo acaban de golpear. Mi bebé fue agredido en todo esto que está pasando aquí. Ya que estamos hablando del tema de migración, quiero invitar al licenciado en formación Luis Daniel Yepes. Quiero realizarle una pregunta aprovechando la temática y
los testimonios hablados. ¿Cuál cree usted que han sido los factores que han incidido en el territorio colombiano en los flujos migratorios tanto internos como externos? Bueno, si analizamos un poco la historia, pues realmente los factores han sido muchos, pero creo que el conflicto armado y el desplazamiento forzado han sido algunos de los factores más influyentes en las migraciones que se han dado en nuestro país por aproximadamente 5 décadas. Es importante resaltar que este tipo de migraciones están relacionadas a la tenencia de la tierra y a los intereses de grandes propietarios territoriales. De esta manera lo afirma Ruiz 2011. En la mayoría de los casos las situaciones han sido inesperadas y angustiosas, ya que las personas han experimentado situaciones adversas y les ha tocado dejar todo lo que han adquirido con esfuerzo para salvaguardar la vida de ellos y de sus familias. Así similar como les ha pasado a los venezolanos que se han visto en la necesidad de dejar todo en su tierra por venir a una nueva tierra a explorar y buscar nuevas oportunidades. Por otro lado, se muestra otra causa muy perceptiva de las migraciones, las cuales están determinadas por la oferta y la demanda laboral que tiene una determinada población, ya sea a nivel nacional o en el extranjero. En estas se resaltan las visiones de cambiar positivamente las condiciones de vida, puesto que a algunas personas se les presentan mejores oportunidades en otros países, los cuales les brindan mejores proporciones para satisfacer sus necesidades. Claro que sí. Es evidente que en América Latina la migración ha sido un fenómeno significativo con varias dinámicas y es precisamente que este continente ha experimentado flujos migratorios tanto internos como externos. La migración internacional en la región ha estado influenciada por factores económicos, políticos, sociales, con movimientos significativos hacia y desde los Estados Unidos, Europa y entre los países latinoamericanos. Ahora escucharemos un testimonio de un ciudadano haitiano quien se desplaza hacia Estados Unidos. Para llegar a Estados Unidos, resulta uno no sé con lo que va a enfrentar. Ahora me quedo solo $150 americanos. No fue fácil, porque yo mismo he ido con mi señora, mi esposa, y se pasó un accidente, tuve que volver para acá con ella, porque el camino es súper malo, muy refaroso, mucha lluvia, mucho oro, ya eso puede, uno puede fracturar, también se puede caer, hasta mucha gente muerta también igual. No fue un viaje fácil como uno piensa. Así como hemos visto hasta este momento en Colombia y América Latina, se han dado diferentes fenómenos sociales que de cierta forma influyen sobre las dinámicas de la región. Un fenómeno específico es el conflicto armado. Para ello invito a la compañera Lina Joana Díaz, quien nos hablará un poco acerca de qué ha sido el conflicto armado y cómo se ha configurado en la historia de nuestro territorio. Así es, compañero. Antes de hablar de este tema, es importante definir qué es el conflicto armado. Un conflicto armado es un enfrentamiento violento entre dos bandos o grupos humanos que generan muerte y destrucción material. El derecho internacional humanitario distingue dos tipos: el que implica a partes beligerantes dentro de un solo estado, es decir, conflictos armados no internacionales, y el que implica a fuerzas armadas de dos o más estados, es decir, los conflictos armados internacionales. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad de repartición de la tierra, la falta de espacios de participación política, dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. A continuación, vamos a escuchar unos testimonios, aquellas voces de algunas víctimas de diferentes partes del territorio colombiano, incluidos algunos miembros de grupos étnicos y campesinos, entre otros. En los años 1982, el 23 de marzo, llegaron aproximadamente 150 soldados y con patrulleros de civiles. Entonces solo los hombres los sacaron uno por uno y lo mataron uno por uno. Después salieron los soldados, cuando lo mataron más soldados en Chajú, y echan las culpas a la gente pues que no sabe nada. No, el mismo día que él ya no vino aquí, el 23 de febrero. Yo lo esperé en esa ventana toda la noche y él ya no vino. Yo corté a mi mamá y mi papá y
Yo tenía 11 años y no tenía nadie quien me mirara, quien me cuidara. Lo único que sí me cuidaba es mi hermana, y somos 3 nada más que sobrevivimos ahí en esa guerra que pasó ahí. O sea, que ellos mismos cavaron sus tumbas, apuñalaban y algunos fueron fusilados y apenas caían en la sangre en el pozo. Era un mediodía del mes de junio, y fue muy simbólico, fue un día del padre. Lo esperaron y luego detuvieron el carro con un tiro de gracia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República del siglo XIX hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. Hablemos un poquito sobre el periodo de la violencia. En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía aquellos intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. Ahora hablemos un poquito sobre los protagonistas del conflicto armado. Y una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitar y la influencia del narcotráfico que han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudia. Muy bien, compañera, a partir de las migraciones y de todo lo que hemos estudiado hasta el momento, quisiera que nos respondiera este interrogante. ¿Cuáles han sido esas dinámicas o políticas económicas y sociales que se han constituido con el fin de mitigar lo que anteriormente hemos visto? Bueno, frente al fenómeno de la migración en Colombia, el Estado ha creado condiciones que buscan de cierta manera el bienestar colectivo de la población, por lo que han creado diferentes estrategias y programas que van encaminados a la satisfacción de la demanda de necesidades que se van presentando en el transcurrir del tiempo. Y es así como se han implementado las siguientes acciones, como la creación del Plan Nacional de Migración y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. También es importante que se han implementado estrategias como la reparación de víctimas a través del programa de restitución de tierras o acceso a la educación, entre otros. En este orden de ideas, el Estado ha buscado solucionar estas problemáticas, lo cual es aplaudible, pero ha dejado de lado a los centros urbanos. Por esta razón, se hacen necesarias políticas más integradoras en las cuales se tengan en cuenta a las demás poblaciones, las cuales también amparan los derechos humanos. Muy bien, compañera, creo que ha sido un espacio de reflexión, de interacción en el cual hemos aprendido, hemos compartido con nuestros oyentes. Esperamos que este espacio de interacción haya sido de su agrado. De esta manera nos despedimos y les deseamos bendiciones y nos vemos en una próxima ocasión.